Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Señores, salen los árbitros, salen los futbolistas. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rubén. El placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay promesa de buen fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Ese es el partido que nos convoca aquí junto a Francisco López, Diego Rolón, Rubén Darío da Rosa y todo el equipo de Tigo Sports para llevarles las imágenes de este partido de estratégica importancia dentro del desarrollo del campeonato. Señores, su majestad, el fútbol, duelo de pasiones, choque de sentimientos. Traba y recupera la pelota. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Y encara, sigue, le pegó. Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no es tan fino para definir, pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. Abajo, traba y quita. Busca la salida sobre la posición. Abajo, traba y quita. Toca la pelota. La mete profunda. Mete el centro arriba. Sigue atacando por el costado izquierdo del rival. Parece que encontró la forma de lastimar por ahí. Insisten en atacar por ese camino. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona si quieren evitar sobresaltos. Centro peligroso. Abajo, traba y quita. A fondo de cancha, no alcanzó. Nadie entiende cómo ese remate no fue gol. A ver si toca una oportunidad así de vuelta. Traba y recupera la pelota. Bien, le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. La mete profunda. Gran trabajo del defensor, evitó una oportunidad de gol.
Posición adelantada. Hay tiro libre. Rechazando largo ahora de zurda. Abajo, traba y quita. La mete profunda. Toca la pelota. Busca la salida sobre la posición. Toca la pelota. Centro al área. Buen corte, están muy atentos en ese sector. La mete profunda. Y que encara, se metió. Y la pelota cruza frente a la portería y se pierde afuera. Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente, pero no tuvo suerte. Abajo, traba y quita. Abajo, traba y quita. Es el final del primer tiempo. Con el 0-0 en el marcador, la verdad que fue un primer tiempo bastante entretenido. Los primeros minutos fueron intensos, con buenas combinaciones, varias chances de gol. Ojalá salgan de la misma manera a jugar el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0 y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Se viene el cambio. La redondeó. Paisaje lateral. Toca la pelota. La mete profunda. Busca el contragolpe. A recomenzar todo. Se mantiene el 0-0. Abajo, traba y quita. El portero que sale de muy atrás y cambia de lado ahora. Toca la pelota. Rechaza. Abajo, traba y quita. Hay reposición de manos.
Toca la pelota. Fue a buscarlo en el vacío. Fue a buscarlo en el vacío. Que mantiene el 0-0. Busca el contragolpe. La mete profunda. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque y acá quedó demostrado. Se viene el cambio. Toca la pelota. Ahora buscan atacar por la zona izquierda. Y que Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. Cuidarán el resultado, sabiendo que no queda tanto por jugar. busca la salida sobre la posición. La mete profunda. En este punto del partido, si el objetivo es empatar, es necesario que todos se sumen al ataque, incluso los defensores. Posesión ganada. Hay tiro libre. El portero que sale de muy atrás y cambia de lado ahora. Está mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja, pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Toca la pelota. La mete profunda. Debió haber sido el 2-0. Definitivamente fue una actuación de primer nivel, es un arquero fantástico. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Centro arriba. La revoleó. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más, pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Cinco minutos más. Qué siestita, se durmieron los defensores, se salvaron de milagro Rubén. Creo que todavía no salen de su asombro. Toca la pelota. Ay, 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 ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro.
colocando físico. Toca la pelota. Esto pintaba para un 0-0, pero esa jugada terminó dándoles el triunfo cuando parecía que el partido terminaría sin goles. Estamos cerrando nuestra tarea aquí, un enorme reconocimiento a todo el equipo técnico liderado por Héctor Sayal, junto a Jesús, junto a todos los compañeros que hicieron una labor extraordinaria con